Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, ya sabes que hoy es especialmente para ti, mi querida y mi querida Tauro, palabras de poder, palabras de sabiduría de parte de tus guías espirituales y que tú eres el hacedor, la hacedora de tu propia realidad. Entonces tomas las mejores decisiones para ti. Y vamos a comenzar esta lectura con una palabra bonita, una palabra de poder para ti. Listo, tal vez en este momento estás muy apesadumbrada o apesadumbrado. Te dicen que recuerdes que no todo es arriba y que no todo es abajo en la vida, que han habido tiempos de calma para ti y que recuerdes y que traigas a tu memoria esas épocas bonitas, esas épocas de estabilidad para que te des cuenta que sí puedes volver a estar en la calma. Listo, que no todo el tiempo tiene que ser una tensión constante, no, también hay etapas, hay momentos de serenidad. ¿Listo? Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, escribe yo soy paz, yo soy amor y soy sabiduría. Bueno, o escribe hecho está en los comentarios de este video. También te quiero decir que si quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Bueno, vamos a comenzar nuestra lectura para economía, para solteritos y para parejitas. ¿Listo? Vamos a comenzar con la economía. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. De esa manera nos apoyas, ¿listo? Para seguir adelante. Muchísimas gracias a quienes nos apoyan. Bueno, para cuestiones de tu economía, te dicen las cartas mucho cuidado, porque hay personas que te van a querer engañar, tal vez entregar dinero, firmar documentos, firmar papeles o hacer cosas que a la larga a ti te van a perjudicar bastante, bastante. ¿Listo? Hazle caso a esa vocecita que te dice por allá adentro, por aquí sí, por aquí no. Bueno, tal vez has perdido, tal vez sea dinero, tal vez sea prestigio, tal vez sea tiempo, tal vez sean, pero es algo relacionado con la economía que has perdido y es bastante, bastante. Bueno, no te me estreses ya mismo, más bien busca la solución, busca de una manera calmada y pausada otro camino diferente para salir de esa situación y no permitas que te engañen. Si aún no sucede esto de acá arriba, mucho ojo, pilas ya con lo que tú vas a firmar, en lo que tú te vas a involucrar en este aspecto de tu vida. En un futuro más bien cercano, te dicen las cartas que hay otras alternativas, hay otros caminos, no siempre es arriba, no siempre es abajo, ¿listo? No siempre tiene que ser determinado lado, determinada cuestión, determinada situación. Tal vez te estás centrando demasiado en un solo camino que no te está llevando absolutamente para nada. El camino es muy seguramente algo a lo que tú te vas a tener que atrever, pero tiene que ser algo que sea que no te perjudique a ti, que no perjudique a otras personas, como que enfócate en esa cuestión. Bueno, es momento de que te des cuenta también de que todo no puede ser trabajo, no puede ser salud, de que cultives también tu vida espiritual y que te des cuenta que el dinero es energía que va y que viene. ¿Listo? De alguna otra manera es así, de esta manera. ¿Listo? Mucho cuidado con las reacciones que tú tienes con respecto a estos problemas, dificultades que estás teniendo con estos personajes, con estas personas. No te irrites, más bien busca la manera de canalizar esta indignación, esta rabia. No te digo que no les digas nada, sí, diles, pero con amor, con sabiduría y con mucha calma. ¿Listo? Trata de hacerlo así, de esa manera, para que esto no te vaya a perjudicar a ti más de lo que tal vez te están perjudicando en este preciso instante. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen ustedes en este día de hoy, a mis queridos y mis queridas Tauro. Mis queridas Tauro, que son de signo de tierra. Bueno, tal vez estás pasando por una época de una depresión, diría yo,
que todavía puedes dominar. ¿Listo? Hay ciertas situaciones que te entristecen, sí, pero no es momento de caer, no es momento de bajar los hombros, los brazos. Es momento de ponerte firme y solucionar eso que tú tienes que solucionar. Hazlo. Confía más en ti, confía más en tus cualidades, en lo que tú eres, en lo que tú has logrado hasta este momento. Hay personas que te puedes estar diciendo, ella no puede, él no puede y no sirve. Sí puedes, sí sirves. ¿Listo? Todos somos diferentes. Nadie tiene que ser por qué ser igual a X o Y persona. Todos somos totalmente diferentes. En un futuro más bien cercano, bueno, hay cierta cuestión legal que aún se puede hablar, que aún se puede arreglar. Hazlo, definitivamente hazlo, por mucho que se enojen otras personas, pero no, busca primero la justicia para ti y para las demás personas que están alrededor tuyo. Cualquier situación que se te esté presentando en este problema que te digo, va a haber victoria para ti, y es una victoria que a ti te va a dar paz definitivamente. Me habla nuevamente esas cartas, o sea, en la sección anterior acerca del dinero me habla acerca de un robo. Mucho cuidado, ¿listo? Mucho cuidado, porque tal vez hay alguien detrás de algo tuyo, de algo económico tuyo. No te vayas a dejar embaucar. Mucho cuidado con lo que firmas y mucho cuidado con lo que prestas. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas en el día de hoy. Piensa en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja. Lo importante es que tú conectes ya mismo con tu persona especial. Y vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti, qué piensa de ti y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y el consejo de sus guías espirituales. ¿Qué siente por ti? ¿Que te ama, que te quiere, que está trabajando hombro a hombro al lado tuyo? Es alguien que te desea compasión, es alguien que te quiere muchísimo, es alguien que no espera, o sea, espera mucho la hora de encontrarse contigo. Cuenta los minutos, los segundos para volverse a encontrar contigo. Listo, es alguien que realmente te ama, te quiere. Espera que tú y él o ella crezcan juntos al lado, que sean muy generosos en todo sentido el uno con el otro. A veces, mira, esta persona sí te ama, sí te quiere, pero como que tiene como sus dudas. A veces sí hay cosas que ustedes deben hablar. Él piensa o ella piensa eso de ti, que deben hablar, que deben conversar, que deben tener claras muchas cosas entre ustedes dos. En un futuro más bien cercano, hay ciertas peleas y discusiones, especialmente causadas por personas del entorno de ustedes. Mucho cuidado con lo que escuchan, de no quedarse con la primera palabra que les dicen ciertas personas, porque podrían estarles diciendo bastantes mentiras del uno y del otro también. Bueno, no permitan que el entorno haga que ustedes dos se conviertan esta relación como en ¿cómo te digo? Como en un campo de batalla, que no los pongan a ustedes de enemigos. Alejen a personas tóxicas de la vida de ustedes, pongan límites ustedes mismos y a otras personas con respecto a la relación de ustedes. ¿Listo? Hay ciertas situaciones, ciertos sueños que ustedes tienen y para hacer juntos, proyectos que ustedes tienen, no los abandonen. ¿Listo? No los abandonen definitivamente. La clave para el triunfo de esta relación es cultivar la vida espiritual. Ustedes van a entender muy pronto por qué están juntos, por qué te sucede esto, por qué te sucede esto otro con tu persona especial. Eso va a llegar más temprano que tarde. Madre Tierra te invita a visitarla, a estar ahí, a ir juntos, a irse los dos solitos, ¿listo? Tengan buen sexo en el mar, en el río, en el bosque, bueno, en un lugar que no vaya a ser ilegal, pues tampoco, ¿no? Pero vayan, ámense, quiéranse, desen un masaje, hablen, estén juntos, pero los dos solitos, porque les hace falta, definitivamente, les hace falta la intimidad entre ustedes dos, ¿listo? Ustedes al parecer sí están como muy alejados, lo siento, muy alejados el uno del otro. No les conviene absolutamente para nada. Tal vez hay
una persona o personas detrás de alguno de ustedes dos o de los dos, mucho cuidado con eso, porque las soluciones de una relación no se encuentran afuera, se encuentran es adentro. ¿Listo? No olviden los sueños que ustedes han tenido como pareja, como relación, y hablen y sigan juntos y protejan este amor contra viento, contra marea. Protege lo que es sagrado para ti. Para ti es sagrado este amor, esta relación, esta persona con la cual tú estás queriendo construir esto. Listo, protéjanse el uno y al otro. Si quieres escribir una palabra de poder en los comentarios de este video, escoge mi pareja, yo luchamos, avanzamos y triunfamos, o escribe hecho está. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.